para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Señor Jesús, te damos las gracias. Dios omnipotente, tú eres bueno. Tus bondades, tus misericordias para con nosotros. Y te pido en esta mañana, Señor, que obres al predicar tu palabra. Danos el entendimiento necesario, Señor Jesús. Danos, oh Padre bueno, Padre amoroso, la disposición, el apetito espiritual para ser alimentados, ser sustentados a través de tu palabra. Oh Señor Jesús, te damos las gracias, Dios mío. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer inmediatamente un pasaje en el Evangelio según Mateo, capítulo número 7. Leemos del verso 24 al 27. Evangelio según Mateo, capítulo 7, verso 24. Leemos hasta el verso 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Sí dice así su Biblia, hermano? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que, dice, me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó la casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y qué dice la parte final del texto? Y fue grande su ruina. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Vamos a iniciar hoy, hermanos, una de mis series favoritas de la Biblia, y es una serie que se llama, o teológicamente es conocida como el Sermón del Monte. Yo no sé cuántas veces ustedes han leído el Sermón del Monte, ¿sí? Que comprende todo el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del Evangelio según Mateo. Lucas lo presenta de forma intermitente, algunos principios del Sermón de la Montaña, pero yo les estaba diciendo en la escuela de líderes a los hermanos que Mateo, en la visión que él tuvo del Evangelio, es el único que organiza su escrito de forma cronológica, en cierto orden de acontecimientos. Y Mateo presenta 3 grandes sermones en los que giró todo el ministerio de enseñanza del Señor Jesús. El que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, que si ustedes buscan, algunos estudiosos de la Biblia adjudican algunos lugares, este fue en tal parte, este en el otro, pero realmente la Biblia no dice cuál fue el lugar que él escogió para dar su discurso. En Mateo capítulo 13 presenta otro largo discurso que es conocido como los misterios del reino de los cielos, donde hay 7 parábolas bien importantes. Y el último discurso de los 3 que menciona Mateo es el sermón en el monte, donde él va a volver cuando regrese a la tierra nuevamente. ¿Cómo se llama ese lugar? El monte de los olivos. Ahí propició el Señor su tercer discurso, que es donde da unas enseñanzas bien importantes en cuanto a temas escatológicos. Pero este sermón del monte tiene una importancia muy grande, hermano, porque es un aporte grandísimo que el Señor hizo al tema de la doctrina cristiana. Entonces, los detalles importantes, lástima que no tenemos hoy el proyector, pero si ustedes analizan
el discurso como tal comienza en el capítulo número 5, el versículo número 1, pero como usted tiene su Biblia abierta allí, ¿cierto? Ese versículo número 1 dice, a ver, viendo la multitud, escuchen lo que dice allí la palabra, viendo la multitud. Yo les pregunto, ¿dónde la vio? ¿Dónde él estaba? Rodeado tal vez de mucha gente. Pero después de que vio la multitud, ¿qué hizo? ¿Pero subió con la multitud? Amén. Y sentándose, ¿qué dice a él? Vino la multitud a él. Ah, ¿no dice así? Ah, fueron sus discípulos. Entonces el sermón de la montaña, ¿para quién fue? Para un grupo exclusivo de personas. No fue para la multitud. Pero noten que esa palabra viendo viene del griego blepo, que significa ver lo que sienten las personas. Que ustedes alguna vez miran a una persona, le miran la cara, pero más que la cara, que la vemos todos los días, a veces no. Usted puede ver que a esa persona le está pasando algo. ¿Sí? ¿Sí le ha pasado eso a usted? Eso es lo que en griego se llama blepo, que blepo es ver lo que sienten las personas. ¿Y qué fue lo que condujo al Señor a la montaña a dar un discurso? ¿Qué fue lo que lo condujo? A ver, ayúdenme. Lo que vio en la multitud. ¿Se acuerdan que él en alguna oportunidad dice la palabra del Señor que vio la multitud y la vio como ovejas que no tenían pastor? O sea, ¿qué fue lo que quiso decir el Señor? Los vio desamparados, confundidos, dispersos, desprotegidos, sin dirección. Viendo la multitud, ¿qué fue lo que él vio? Que la gente estaba desorientada, que no tenía un horizonte. Recuerden, hermano, que nosotros tradicionalmente hemos creído cosas, y yo aquí vuelvo y les pido el favor que no me vayan a malinterpretar. Porque usted tiene, a ver, ¿quién tiene la Biblia ahí? Levanten la Biblia. Yo les voy a pedir el favor de que vayan a esa página donde dice Nuevo Testamento. Sí, hagan el ejercicio. Eso está ahí 3, 4 páginas atrás. Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Yo les pregunto, ¿realmente ahí inicia el Nuevo Testamento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo que no? ¿Sí inicia el Nuevo Testamento ahí? ¿Cómo que sí? Entonces usted me pueden decir sí, pero no. Y si usted dijera sí, pero no, está en toda la razón. Porque el ministerio del Señor se dio todo dentro de la ley, recuerden. Todo, Él nació según la ley, se crió según la ley. Su ministerio todo lo llevó de acuerdo a la ley y murió según la ley. Y cuando Él dice en la cruz del Calvario, consumado es, entonces termina una dispensación que se llama la ley. Pero todo lo que predicó el Señor no lo hizo para los creyentes de la ley, lo hizo para los futuros creyentes. A ese periodo de tiempo se le llama un periodo de transición entre la ley y la gracia. Realmente, si nosotros vamos al dispensacionalismo, la ley, el Antiguo Testamento no comienza en la página que ustedes buscaron. No, ahí no comienza. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento comienza donde terminan los evangelios. Ahí comienza. Porque son muy pocas las cosas que escriben los evangelistas sobre el Cristo ya resucitado, ¿cierto? Lucas escribe un capítulo, Marcos creo que 2, Mateo como unos, ¿qué? 2 también, y Juan como 2.
Son muy pocas las cosas que se escribieron de ya el Cristo resucitado. Pero la transición, yo siempre la he ilustrado con algo, e incluso hasta busqué la imagen, pero no tenía proyector, entonces dije, ¿para qué la llevo? Ustedes saben que, por citar un ejemplo, el río Magdalena desemboca en el mar en un lugar que se llama Bocas de Ceniza, ¿cierto? A ver, ¿quiénes han estado allí parados frente al mar y al río en Bocas de Ceniza? ¿Quién ha tenido esa oportunidad de estar ahí? Bueno, no es para nada bonito, para nada, porque aquí hay costeños. No, sí, porque si hay algo que caracteriza a los costeños es que son desordenados, pero ustedes me van a guardar el secreto, ¿no? Shh. Son algo desordenados, la basura la tiran en cualquier parte, eso es un basurero total. Pero uno se para donde termina el mar, ustedes, ahí el río es bastante ancho, y aquí, como ven ustedes, aquí llegan las olas del mar, y aquí desemboca el río, pero usted se preguntaría, ¿dónde termina el río y dónde comienza el mar? ¿Sí? Y uno diría, pues aquí derecho, pero ustedes miran, hay 5 kilómetros aproximadamente de agua turbia mar adentro, que eso se hace como una especie de hongo. Se mira satelitalmente como un hongo las aguas turbias, porque las aguas del río Magdalena abajo son totalmente lodosas, turbias, y el agua del mar es cristalina. Pero ese hongo de agua que se introduce, algunos dicen 5 kilómetros adentro, se puede ver palpablemente. ¿Por qué? Porque el agua turbia se encuentra con el agua limpia hasta que esa turbiedad se disipa. Entonces la pregunta es, ¿dónde termina el río y dónde comienza el mar? No se sabe, la verdad es esa, no se sabe. Amén. ¿Dónde termina el Antiguo Testamento y dónde comienza el Nuevo? Eso sí lo sabemos, pero lo que pasa allí es que el efecto del Antiguo Testamento va hasta allá, hasta adentro. Porque yo creo que hasta el día de hoy muchos habían pensado que el Nuevo Testamento comienza con Mateo 1. ¿Cierto que sí es posible que alguien esté pensando eso? Pero no, ahí no comienza el Nuevo Testamento, porque claro es que la palabra del Señor dice, consumado es. O sea, aquí se acabó esto, pero viene lo nuevo. Y cuando el Señor resucita de entre los muertos, Mateo dice que Él menciona, ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y todo el Nuevo Testamento se encarga de hablar de las implicaciones que produjo el cambio de pacto. Pero el Sermón de la Montaña hace parte de esa transición, porque algunos entonces pueden llegar a decir, entonces el Sermón del Monte era para los judíos y para los creyentes en la ley. No era para ellos. El Sermón del Monte fue dado tomando como clave una palabra que nosotros ya dijimos esta mañana, porque lo que motivó al Señor a dar ese discurso fue, ¿qué fue lo que lo motivó? Ustedes lo dijeron, ver la multitud. Yo le pregunto, ¿tenían religión esos que él vio? Sí, claro, fervientes religiosos. ¿Habían sido instruidos en la palabra del Señor desde algún tiempo? Desde que aprendieron a decir mamá y papá. Pero vivían bien como manda la palabra del Señor. Sus vidas estaban organizadas de tal manera que eran un orgullo para el Señor. Estaban confundidos, estaban desesperados, estaban desanimados, desarraigados, desorientados. Sí. Gloria a Dios. Ese hecho, escuchen hermanos, ese hecho de que el Señor subiera al monte, porque el texto dice que Él subió al monte y se sentó a enseñar. ¿Ya recuerdan que eso había sucedido antes? ¿Dónde había sucedido ya? ¿Dónde fue dado el pacto de la ley?
en el monte Sinaí. Y lo que fue dado a conocer allí fue la palabra de Dios. Y dentro de esa palabra estaban represados, estaban incluidos todos una serie de mandamientos, estatutos, normas que iban a regir al pueblo de Israel de ahí en adelante. Y se estaba sentando una posición. Escuchen, hermano, el Sermón del Monte es una nueva legislación. Yo sé que muchos de los que están aquí no son de la época, pero ustedes se acuerdan que en 1991 en Colombia se cambió la constitución política. Una constitución política que llevaba 105 años de existencia. Y se cambió en 1991 y para el país, para los legisladores, fue un orgullo ante el mundo entero declarar la nueva constitución política colombiana, y eso fue motivo de celebración. Salió por todos los canales de televisión, los noticieros, esa era la noticia: Colombia tiene una nueva constitución política. Y de ahí en adelante comenzó a regir. El sermón de la montaña es algo así. La ley que había sido dada ¿cuántos años atrás? Más de 1500 años llevaba la ley. Y el Señor, cuando sube al monte, el hecho de que Él suba al monte está reclamando paternidad sobre el orden de hablar. Él escogió el monte Sinaí para dar sus mandamientos, escoge una montaña sin nombre para dar sus nuevos mandamientos. Y la Biblia dice que se sentó. Eso es reclamando una posición de autoridad. Y escogió a quienes, ya no a un solo hombre, sino que escogió a unos personajes llamados los discípulos, para que ellos escucharan de primera mano sus mandamientos. A ese sermón del monte se le llama el manifiesto del rey. Ustedes han notado que, por ejemplo, en nuestro país, cuando se elige un nuevo presidente, hay un día en el que se da el protocolo de la posesión de ese nuevo presidente, y una vez todo el protocolo está hecho, la posesión termina con el discurso. Ahora las cosas las vamos a hacer así, de esta manera, y la prioridad va a ser eso. Y hablan una cantidad de cosas, casi nunca cumplen lo que dicen, pero hablan bonito. ¿Cierto que sí? Pues ese día el Señor presenta el manifiesto de un nuevo rey. ¿Y quién es el rey? Él. O sea, les voy a decir ¿cómo se va a poner esto de aquí en adelante? Amén. Por eso se le llama la constitución del reino. Número 1, porque Él es el rey. Número 2, como dice por ahí una vieja ranchera, porque su palabra es la ley. Ahí sí se ríen, ¿no? Y número 3, los oyentes, los que están ahí van a ser sus súbditos. O sea, está aconteciendo algo bien importante. Gloria a Dios. Ese discurso que dura 3 capítulos en Mateo tiene 4 divisiones bien importantes. Yo les voy a pedir el favor que no las vayan a olvidar. Del verso número 1 del capítulo 5 al verso 16, el rey habla de cuál va a ser la relación de los súbditos del reino entre sí. O sea, en otras palabras, desde el verso 1 hasta el 16 me dice a mí cómo tengo que yo comportarme con la hermana Zoraida, por ejemplo, y cómo se tiene que comportar ella conmigo. Amén. Es bien interesante cómo tienen que comportarse entre sí los creyentes, y eso lo vamos a ver paso por paso. Porque ustedes estaban esta mañana y vea que coincidió todo, estaban hablando de las bienaventuranzas, citando textos. En Mateo 5 hay 9 o 10 bienaventuranzas. ¿Por qué digo 9 o 10?
Porque 8 son muy claras, pero en la bienaventuranza novena hay como 2. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Y qué más dice? Gozaos, pero es el mismo término. La palabra bienaventurados viene de Macarius. ¿Alguna vez han escuchado ese nombre? Macarius. Eso significa en griego la palabra bienaventurado, y ahora lo vamos a ver. Entonces la primera división del Sermón de la Montaña me dice cómo tengo que relacionarme con mi hermano, con mi semejante. O sea, no es como yo quiera. Si yo soy súbdito de este rey, yo no hago lo que a mí se me da la gana. Amén. Porque usted no escucha hermanos a veces que dicen: a mí nadie me tiene que decir cómo debo vivir. No, si no le tiene que decir nadie cómo debe vivir, usted no es parte de este reino. Así de sencillo. Gloria a Dios. La segunda parte del Sermón de la Montaña está del verso 17 del capítulo 5 hasta el verso 48, y esa parte habla de la relación entre los súbditos y la ley. ¿Cuál es mi posición frente a la palabra? Porque es la palabra de Dios la que me dice qué debo hacer y qué no debo hacer. ¿Sabe que a mí me gustó un título que esta semana la hermana Luisa por ahí me mandó? Un temario de unos temas que van a tratar, y ella me llamó la atención, qué hacer y qué no hacer, creo que es, ¿cierto? Entonces yo le dije, bueno, ¿y de qué se trata? Pero yo más o menos sabía, porque pues uno en el contexto cristiano entiende. Y la Biblia sí me enseña a mí qué debo hacer y qué no debo hacer, qué debo procurar y qué debo evitar. Eso me lo dice a mí la Biblia. Y esa porción del Sermón de la Montaña es lo que regula mi posición frente a la palabra de Dios. En ese mismo contexto han notado que hay personas que dicen: no, yo más bien lo que creo es tal cosa. No, es que la Biblia no es lo que yo crea. Porque los principios de la palabra de Dios no son subjetivos. No es lo que yo crea, no es lo que yo piense, no es lo que yo entienda, no. Es lo que dice la palabra. Amén. La tercera división está en el capítulo 6, del verso 1 al 34, y ahí esa porción nos habla de la relación de los súbditos del rey o del reino y Dios. La primera parte habla de mi relación con mi semejante. La segunda parte de mi relación o mi posición frente a ¿qué? A la palabra. Pero la tercera división habla de mi posición frente a ¿quién? Hacia Dios. Por eso, hermano, hay una cosa muy interesante que mirar a través de la Escritura. Casi toda la Escritura hay que entenderse desde dos direcciones. La gran mayoría de los mandamientos son horizontales. Trazan una línea horizontal, y cuando trazan una línea horizontal me está hablando de mi relación, de su relación con quién, hacia el mundo, hacia los creyentes, hacia los que no creen, hacia los enemigos, hacia los detractores, hacia los que burlan. O sea, esa línea horizontal me habla de todo lo que yo voy a tener que vivir, voy a tener que enfrentar, y cuál debe ser mi posición. Pero esa misma palabra me habla de unos mandamientos que son totalmente verticales, que regulan mi posición ¿con quién? Con el de arriba. Y hay que tanto vigilar mi relación con mi semejante como vigilar mi relación con Dios. Mi relación con mi semejante es algo que se tiene que ver, que se tiene que expresar todo el tiempo. Mi relación con Dios de pronto no se ve de forma tangible, pero es importantísima. Por eso el Señor, cuando aconseja acerca de la oración, dice: entra a tu aposento.
¿Sí es así que dice? Pero con mi semejante no funciona así. No es metido en el cuarto, es hablando, es organizando cosas, es superando adversidades. Gloria a Dios. Entonces la tercera división del sermón habla de mi posición frente a ¿quién? Al Señor. Y la cuarta división del sermón de la montaña, que van desde el capítulo 7 verso 1 hasta el final, habla de la relación entre los súbditos y otros. Esa primera parte entre sí habla de la relación entre creyentes. Amén. Pero la última parte habla de mi relación con los que no son creyentes, con los otros, ¿verdad? Que no tienen ni nombre. ¿Quién? El que se me acerque, con el que tenga que tratar. Y eso lo vamos a mirar con claridad para que ustedes noten cuál es la posición que tiene el Señor frente a ese comportamiento humano. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hay un principio muy importante que yo quiero que establezcamos ya aquí en este momento. Esos principios que pudiéramos llamarle los principios del reino, hay que tener en cuenta que no son para muchos. Vuelvo y les reitero algo, el Señor vio la multitud, vio lo que ellos sentían y parece que como que les hace una seña a los discípulos y les dice, vamos. Y cuando estuvo arriba con ellos, le dio esta tremenda enseñanza. ¿Por qué? Porque los principios del reino no son para muchos. Y aunque nosotros quisiéramos, pero si esto una persona no lo puede entender, nunca le va a encontrar valor. Amén. Gloria a Dios. Esto es solo para el grupo selecto de aquellos que quieren vivir según la verdad de Dios. Por eso el Señor dijo en alguna parte, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Amén. En el sermón de la montaña lo que hay es una interpretación o una reinterpretación de lo que era la ley, porque es una ley que es totalmente espiritual. Casi siempre ustedes van a escuchar, como legislador que es el Señor, casi siempre van a escuchar este principio. Oíste que fue dicho. Sí, lo han leído ahí, ¿cierto? Oíste que fue dicho. Eso que había sido dicho, ¿qué era? ¿Era tradición? ¿Eran costumbres? ¿O era ley? Bueno, yo diría que casi que las tres cosas, ¿cierto? Tradición, costumbres y ley. Y él dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. O sea, aquí viene la verdad. Amén. Es una forma de interpretar la ley de una forma espiritual, y ahí es donde comienza la declaración, hermano, de que esto solo es posible si la obra comienza por dentro. Porque es que, hermano, vea, lo que hace la religión es tratar de educar pecadores. Eso es lo que pretende hacer la religión, educar pecadores. Si va a tomar, no se emborrache, ¿cierto? Y si se emborracha, no vaya a pelear. Y si va a pelear, no vaya a perder. No, esa parte es mía. Pero eso es lo que busca la religión, ¿cierto que sí? Educar al pecador. Pero la palabra de Dios no busca educar al pecador. La palabra de Dios lo que busca es transformarlo desde dentro. Porque noten que la Biblia, y eso lo vamos a mirar más adelante, tiene una posición frente a la ley. Por ejemplo, oíste que fue dicho, ¿eso dónde estaba? Bueno, no le he dicho qué es lo que fue dicho, ¿no? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero noten que ese no cometer adulterio estaba
¿cómo dice? Estaba como muy flexible. O sea, un creyente judío se podía enamorar de otra mujer. ¿Qué dicen ustedes? Podía estar que se moría de pasión por otra mujer. Le podía coquetear a otra mujer. ¿Sí? Todo eso lo podía hacer. Lo único que no debía hacer era cometer adulterio. O sea, quedó como muy, ¿cómo quedó eso? Como muy sensible, como sujeto a la interpretación. Entonces el Señor les dice: oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio. Pero yo os digo, o sea, viene la nueva legislación, viene la posición del reino, viene la voluntad del Altísimo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. O sea, se está poniendo duro esto, hermano. Amén. Porque está corrigiendo al pecador, ¿desde dónde? Desde dentro. Y saben que eso es algo que uno no cree. Yo lo digo por la experiencia que tuve, y yo no creía que eso era posible alcanzarlo. Y con el perdón de mi esposa que está aquí, hermano, yo en mi vida de inconverso nunca miré a una mujer con buenas intenciones. Siempre me acostumbré a ver a la mujer como un objeto sexual, nada más. Nunca tuve una amiga, jamás tuve una amiga, porque para mí toda mujer era un objeto sexual. Y eso fue duro para mí cuando llegué a la iglesia. Pero ¿sabe qué hice yo cuando llegué a la iglesia? Me alejé totalmente. Amigas, no. ¿Sabe que una joven de la iglesia alguna vez se me acercó y me dijo: hermano Ever, ¿es que a usted no le gustan las mujeres? 2 años en la iglesia y nada. Pero yo sabía por qué. Porque eso yo tenía que cortarlo. Si quería tener la victoria, yo no podía llegar a conseguir novia, a ser de las mías y a estar como un picaflor por aquí, por allá. No, yo no me podía dar ese lujo. Amén. Y tuve que luchar al comienzo contra eso, hermano. Pero como la obra del Señor es de dentro hacia afuera, porque lo que se nos va llenando de laxivia son los ojos. Y yo les digo, hermano, y uno ve que en la iglesia hay hermanos que son tremendamente laxivos. Yo les dije que esto se iba a poner duro. Pero espere tantico, dijo el huilense. Pero esto no va solo para los hermanos. ¿Sabe quiénes tienen la culpa de eso? Las hermanas que se visten mal vestidas. A mí una vez una hermana deshonesta en la iglesia me dijo: es que mi marido me pide que me viste así. Yo le dije: pues su marido está grave. De verdad está grave. Si su marido le dice a usted que se vista deshonestamente, está agonizando espiritualmente. Yo no quiero que a mi mujer la estén codiciando. No quiero. Y para eso tiene que vestirse bien, decentemente. Entonces noten, hermano, que el sermón de la montaña es la interpretación espiritual de algo que ya estaba ahí, pero que se había interpretado materialmente. Porque Pablo dice que la ley es espiritual y se está refiriendo a la ley del Antiguo Testamento. El problema fue que el hombre nunca le encontró su verdadera interpretación. Gloria a Dios. Una alabanza para el Señor. Lo que busca el Señor regular a partir de ese momento, básicamente son 3 cosas. Número 1, la corriente popular del pensamiento. ¿Qué es eso tan difícil? No, simplemente tiene que ver con aquellas cosas que uno va adoptando en la vida.
que se convierten como filosofías de vida para uno. Todos nosotros, entendámoslo o no, tenemos una filosofía de vida, porque estamos proyectados hacia algo. O me van a decir que no, esposas, que aquí hay esposos que para ellos todo en la vida es trabajo. Hoy no, la única que dice amén es mi esposa, ¿no? Pero voy a cambiar la pregunta mejor. A ver, la hermana Luz no va a decir amén. ¿Hay hermanos así en la iglesia que todo para ellos es trabajo? Bueno, ya me bajó un poquito la vergüenza. Esos son corrientes de pensamiento que uno comienza a adoptar en la vida. Amén. Entonces, dentro de esa corriente de pensamientos, de principios, de filosofías que uno va adoptando, resulta que esa gente que miró el Señor y la vio con gran preocupación, se habían llenado de cosas de las que nosotros también estamos llenos. Y les voy a decir como cuáles. Lo primero que aparece en la montaña es algo que se llaman las bienaventuranzas. Y yo les estaba diciendo que la palabra bienaventurado viene de Macarius. Eso es hasta el nombre de una persona, ¿cierto? Como nombre de novela mexicana, algo así, ¿no? Macarius, ¿cierto que sí? Pues resulta que la palabra Macario está, como casi toda palabra griega, está compuesta de dos principios. La primera, Mac, que es de donde vienen los intelectuales. Aquí los muchachos saben: macro, grande, largo. Amén. De ahí viene lo macro. Recuerden esa diferencia entre lo macro y lo micro. Lo micro es pequeñito, lo macro, grande. Vamos a hacer una macro confraternidad. Amén. Pero vamos a hacer una micro ayuno. ¿Cuántos hermanos? Uno, y llegó tarde, ¿no? Y se fue temprano. Entonces la palabra bienaventurado, Macarius, familiarícense con esa palabra. Macarius significa, número uno, macro, grande o largo. Y la segunda parte, que es ríos, significa gozo. Entonces, ¿qué significa la palabra Macarius? Un gran gozo, o un gozo largo, extendido. Pero sorprende el hecho, hermano, de que lo que pone el Señor como bienaventuranza es una, escuche bien, es una contraposición hacia lo que nosotros creemos que es una bienaventuranza. ¿Por qué les digo eso? Porque para el mundo, ¿quiénes son los dichosos? A ver, ayúdenme. ¿Quién es dichoso en este mundo? El que tiene plata. Número dos, el que tiene mujeres, o la mujer que tiene hombres, porque eso se está poniendo de moda también. ¿Quiénes son bienaventurados aquí? Los que viajan, los que van a varios países y pasan en playas y todo eso. Los que comen a la carta y de lo mejor. Los que duermen en hoteles 5 estrellas, yates. Eso es lo que el mundo tiene como bienaventurado. Amén. Pero resulta que el Señor sorprende, porque la primera bienaventuranza, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es la primera? Bienaventurados los... Oiga, yo les pregunto, ¿y cuándo ha sido bienaventurado un pobre? ¿Cuándo se siente feliz un hermano diciendo: uy, ¿cómo le parece que esta semana, gloria a Dios, no tuve que comer? Aguanté hambre toda la semana. Qué dicha, qué bendición. ¿Alguna vez han escuchado a un hermano hablar así? No. Bueno, ustedes me dirán, pero es que la Biblia no dice los pobres simplemente. Ahí habla de los pobres de espíritu, pero es peor todavía. Pero ese tema no lo voy a picar, porque es el del próximo domingo, si me dejan predicar, ¿no? Pero noten que el tema comienza, que él comienza a manifestar quiénes son para el mundo los dichosos. Y los dichosos ya lo dijimos, pero jamás se nos pasaría por la cabeza que alguien que está pasando necesidades es dichoso. Pero según los principios del reino, sí. ¿Por qué? Porque la necesidad nos lleva ¿a qué? A buscar de Dios.
Y por eso es que el Señor nos sana a algunos enfermos. Y por eso es que el Señor no nos da algunas cosas que pudiéramos tener. Porque hay un principio natural en el pueblo de Israel, que en la vida de Israel consistió en eso. El Señor los bendecía y los engrandecía. Y cuando estaban arriba, ¿qué hacían? Se pervertían y se olvidaban del Señor. Y cuando se pervertían y se olvidaban del Señor, entonces el Señor tenía que castigarlos. Y cuando estaban abajo, humillados, destrozados, en cautividad, ¿qué hacían? Clamaban al Señor. ¿Y el Señor qué hacía? Tenía misericordia de ellos, los bendecía, los levantaba. Y cuando estaban arriba, ¿qué pasaba? Y eso es un tema de nunca acabar. Gloria a Dios. Así somos nosotros muchas veces, que es la debilidad la que nos lleva a la presencia de Dios. Es la necesidad la que nos lleva a la presencia de Dios. Es la tribulación la que nos lleva a la presencia de Dios. Aleluya. Para el mundo son bienaventurados los que tienen riquezas. ¿Por qué? Porque no llevan necesidades consigo. Para el mundo son bienaventurados los que satisfacen todos sus deseos. ¿Saben por qué? Porque no van a vivir aburridos. Y por eso es que muchas veces dicen, esa vida, eso es evangélico, qué vida aburrida, ya no toman, no bailan, no van a fiestas. ¿Sí le han dicho alguna vez a usted eso? Como si fuera la única forma que hay de divertirse. Amén. Bienaventurados los peleones, porque no se dejan de nadie. ¿Sí? Sí es bienaventurado eso eso está bien, que le dieran duro para que... Así habla el mundo, hermanos. Amén. Bienaventurados los mentirosos. Sí, para el mundo sí. Porque entre más mentirosos, más exitosos son. No quedan mal con nadie. Hermano, mentir se volvió un arte. Hay gente que vive de la mentira. ¿Cómo? Uy, no, hay poder. Espere, que hay hermanos mentirosos. Es que ese es el problema, hermano. Bienaventurados los que son alabados por el mundo. Eso es una señal de que son exitosos. Pero ¿quién habla de nosotros? ¿Cuántos seguidores tiene usted en redes sociales? Yo les digo una cosa, ojalá ni tuvieran redes sociales, porque eso es un perdedero de tiempo. Amén. Bienaventurados los que no sufren. Ellos viven una vida tranquila. Amén. Bienaventurado el que no tiene que someterse a ningún mandamiento. Nadie les dice qué hacer y qué no hacer. Yo escuché al presidente de algunos decir hace poco en Barranquilla a un grupo de jóvenes, nadie les tiene que decir a ustedes cómo vivir. Nadie. Por eso se ha levantado una rebelión social tan grande, hermano. Y esto se va a poner peor. Gloria a Dios. Número 2, es una posición frente a lo que es la religiosidad. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos es pasar de ser cristianos a ser religiosos. Por eso yo les dije hace mucho tiempo, hermano, la vida cristiana no debe consistir en reglas radicales. Yo les digo algo, hermano, y algunos hermanos se han dado cuenta. Yo soy exigente con los viejos de estar en la iglesia. Soy exigente porque es que tenemos que dar. Pero con los jóvenes no, con los nuevos no. Yo soy tolerante con los nuevos, con los jóvenes, porque ellos están aprendiendo.
Y el Señor viene a un mundo religioso y ¿cómo los encuentra? Llenos de normas, llenos de mandamientos, llenos de religiosidad. Ustedes no saben que entre más normas tenga una sociedad, más corrupta es. Hermano, aquí nosotros tenemos que dejar la religiosidad a un lado, porque sí se nos pega a veces. Vea, yo les digo algo, hermano, a mi juicio, el mejor indicador de la salud espiritual es que usted y yo sintamos la presencia de Dios. Esto no es como la pensión, yo ya tengo 1300 semanas, ya estoy listo para ser salvo. No, señor. Aquí no se cotiza de esa forma. Aquí es con la presencia de Dios. En la delantera y en la retaguardia, en la mañana y en la noche. Aleluya. ¿O no dice el Señor ahí finalizando el sermón de la montaña, en aquel día? Oiga, ¿cuál día? ¿Se acuerdan que por ahí hay un himno que dice cuando allá se pase lista? Que se vetó porque no dice lo que dice la Biblia. No, la idea pareciera ser bíblica, pero no es bíblica. Pero lo que sí dice la palabra del Señor es que un día los salvos, todos vamos a comparecer, ¿ante qué? Ante el tribunal de Cristo, pero allí ya no hay perdición de condenación, no. Allí lo que se van a dar son los galardones. ¿Y se acuerda cuando estábamos en la escuela o en el colegio? ¿Pasaste la evaluación? Sí, pero raspando. ¿Sí? Pero resulta que el Señor dice en su palabra, en aquel día muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre predicamos, enseñamos, hicimos milagros. Yo fui líder allá en Alto Cabullal como 3 años seguidos, porque así somos nosotros. Gloria a Dios. Pero el Señor, como han notado que los que usan gafas a veces están como así, y el Señor como que se baja la gafa y les dice, qué raro, pero yo no lo conozco. Porque aquí hay una cosa muy importante. Es mejor ser conocido por Dios que conocer a Dios. ¿No es lo mismo acaso? No, no es lo mismo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo pasó por allí predicando por un templo que decía al Dios no conocido? A ese Dios, les dice Pablo, que ustedes no conocen, que creen que existe, a ese Dios es que yo les vengo a predicar. Y la vida cristiana consiste en que nosotros conozcamos a Dios desde donde se puede llegar a conocer. Si alguien le pregunta a usted, hermano, ¿usted conoce a Dios? ¿Qué le diría? Sí, claro, lo que se puede conocer de Él yo lo conozco. Respecto a su naturaleza, que Él es uno, que es indivisible, que es espíritu, que cuando la Biblia que dice que es invisible se está relacionando al hecho de que nosotros con los ojos humanos no lo vamos a poder ver, excepto si Él lo quisiera, que eso casi nunca ha sucedido. Yo conozco su naturaleza, conozco su propósito, conozco su plan. Todo lo que se puede conocer de Dios que está en la Sagrada Escritura es asequible para nosotros. Pero recuerden que el Señor les dijo que ni una jota ni una tilde, y ojo que en ese tiempo no eran ni siquiera letras todavía. Eran acentos, no eran letras. Amén. Pero hay gente que conoce tanto de Dios, pero Dios no los conoce a ellos. Y es raro porque el conocerlo a Él nos debe llevar a que Él nos conozca a nosotros.
Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de un apóstol llamado Natanael? ¿Sí se acuerdan? ¿Saben cómo fue el primer contacto que Natanael tuvo con el Señor? Un discípulo llamado, fue Felipe, le dijo a Natanael: he encontrado al Señor, al Cristo. ¿De dónde? ¿De dónde era Cristo? De Galilea. Y entonces él dice: ¿será que de Galilea puede salir algo bueno? Y lo llevó a que lo conociera. Y cuando el Señor vio a Natanael, ¿qué le dijo? He aquí un verdadero israelita en quien no hay ¿qué? Engaño. Entonces Natanael, ¿qué le dijo? Asustado. ¿Qué le dijo Natanael? Señor, ¿de dónde me conoces? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Dónde lo conoció Jesús a Natanael? Cuando lo estaba buscando en oración. Y eso sí que es grande, y eso sí que es importante aquí, hermano. Que el Señor nos conozca dentro y fuera del culto. Que nos conozca dentro y fuera de la casa. Y eso, ahí sí, como dicen los muchachos ahora. Entonces Felipe dijo, Natanael dijo: no, ahí sí me mató. ¿Cierto? Porque Natanael sabía que cuando él estaba arrodillado ahí debajo de la higuera orando, nadie lo estaba viendo. No, error. Había uno que lo estaba viendo y que lo estaba escuchando y que lo estaba considerando, y eso lo tenemos que hacer nosotros. Y el apóstol Pablo usa ese juego de palabras y él dice: conociendo a Dios o siendo conocidos por Él. Aquí las dos cosas son fundamentales. El evangelio no consiste en reglas radicales. Vea, yo fui a predicar una de las veces que el Señor me ha concedido la oportunidad. Fui a predicar a una congregación en el Cauca donde la gente era: ay, no hay reloj, no hay problema, ¿cierto? La gente era tan pobre, hermano, tan pobre. Eso eran 3 horas de Bolívar, Cauca para adentro, un lugar que llama El Rosal. Creo que es El Rosal. Al hermano Alirio sí conoce por allá. Hermano, la mayoría de los hermanos que fueron a la confraternidad estaban sin zapatos. La mayoría, pobres. No nos digamos mentiras, hermanos. Si hoy a la escuela dominical viniera un hermano sin zapatos, ¿usted cómo lo miraría? Pero quizás alguno de nosotros: uy, tan sinvergüenza el hermano, ¿no? Qué pena. ¿No le da pena venir así sin zapatos? ¿Estoy diciendo la verdad o no? Así somos nosotros, hermano. Así somos nosotros. Porque a nosotros a veces el evangelio se nos volvió una cadena sucesiva de reglas, de normas radicales. Claro que tiene que haber orden, pero hay cosas que son más importantes que las otras. Hermanos, si yo no tengo sino una sola camisita para ir al culto, como Pedro el Escamoso, una camisa y un solo pantalón, ¿cuál es el problema? Vaya. Y el que no lo quiera ver así, ahí entra el hermano Anderson. Dele una camisita y dele un pantalón. O si no, aguantémonos. Porque como Él no viene a agradarnos a nosotros, viene a agradar al de arriba. Aleluya. Gloria a Dios. Ese fariseísmo a nosotros nos ha hecho daño. Gloria a Dios. Pero Jesús el Señor vino a desatar esas ligaduras.
a enseñarnos que hay cosas más importantes. Ahora, este no es ni un voto a la pobreza ni un voto al desorden. Yo ayer le estaba diciendo a las señoritas que están tomando clases para bautizarse, yo creo que las mujeres mejor vestidas de nuestro lugar tienen que ser las hermanas. Porque si hay algo bonito es un vestido. Y aquí hay hermanas que se visten muy bien, muy elegante. ¡Qué bueno! ¿O cuántos de nosotros cuando llegamos a la iglesia andábamos mal vestidos porque todo nos lo bebíamos? Ahora como ya no nos bebemos la plata, entonces vistámonos bien. Sin orgullo, pero elegantes. Gloria a Dios. Tampoco no es un voto a la pobreza, pero hay que darle prioridad a las cosas que realmente son importantes. Y yo siempre les he dicho una cosa, a nosotros lo que nos debe motivar venir al culto es la presencia de Dios, no otra cosa. No es otra cosa lo que nos debe motivar a venir al culto. Conociendo a Dios y siendo conocidos por Él. Que cuando estemos cantando en las alabanzas, el Señor diga, yo a este lo conozco y lo amo y me agrada y me gusta. Aleluya. Y vamos a mirar, hermano, cómo el fariseísmo tiene que salir de nuestros corazones en este sermón de la montaña, hermanos. Y número 3, hay una posición tremenda frente a los comportamientos más comunes de la vida. Gloria a Dios. Porque vuelvo y les digo algo, hermano, la propuesta del Señor con este sermón es que al hombre hay que arreglarlo es desde adentro. Es imposible arreglar al hombre desde afuera. Es imposible. Vea, yo les digo algo, hermano, yo he visto personas que comienzan a llegar a la iglesia y a nosotros nos entra un afán por ellos. Si es una joven, una hermana que llega a la iglesia 2, 3 meses y, ay, pero esa hermana, ¿qué le pasa? ¿Por qué no aprende a vestirse bien? Deje que el Espíritu de Dios haga la obra. Que no sean mandatos humanos. Y ustedes saben que yo soy radical en los temas de vestuario, pero a una persona comenzando hay que dejarla, dejémosla, que el día que el Señor los tome o la tome, lo va a poner a pensar diferente, porque la obra que no hace el Señor nosotros no lo vamos a poder hacer. Gloria a Dios. Entonces la propuesta del Señor en esos comportamientos más comunes de la vida es que Él a través de su palabra va a hacer algo y lo hace bien y lo hace desde dentro. Y si comienza desde dentro, eso se tiene que exteriorizar en algún momento, porque recuerde que hay gente que dice que la santidad se lleva por dentro, ¿cierto? Hay mucha gente que dice, hasta hermanos de la iglesia, la santidad se lleva por dentro, pero se exterioriza. Es que se ve, es que se escucha. Amén. Sobre los temas más comunes de la vida el Señor nos enseña, porque la propuesta de Él es hacer un hombre nuevo. Hermano, bienvenidos a esta nueva aventura del Sermón de la Montaña. Vamos a estar de pies esta mañana y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque como dijo el hermano Samuel Valverde en alguna ocasión, aquí va a haber turbulencia, porque hay cosas que tenemos que desmontar, pero hay otras que tenemos que recuperar, y el Señor nos va a ayudar, su Espíritu nos va a ayudar para que abracemos este hermoso tesoro que tenemos hoy en su palabra. Señor Jesús, yo te doy las gracias. Dios omnipotente, tú eres bueno, eres maravilloso. Hoy yo te doy las gracias en este momento.
Y te pido entendimiento una vez más, porque es muy común entre nosotros, Señor, poner la mirada en las cosas de este mundo, en las de los hombres, dejando de lado lo más importante, lo esencial. Ayúdanos a mantener firme nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra visión. Oh bendito Padre Celestial, te doy las gracias. Ayúdanos a todos. En tu nombre bendito te lo ruego, Señor Jesús. De gloria en gloria te veo. Gloria a Dios. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Gloria a Dios. Exaltado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Siéntese en un momento, mis hermanos.
Bueno, quiero agradecerles a todos los que me apoyaron económicamente para ir a la asamblea, a los que oraron por mí, por todos los que estuvimos allí. Gracias al Señor, estuvo muy bonita la asamblea, todo bien organizado. También quiero pedirles unos favores. Resulta que vamos a trabajar ya con el semillero de café que ustedes conocen. Entonces, los hermanos me están diciendo que necesitamos unos 2 plásticos grandes. Puede ser que tengan algunos roticos, eso no interesaría. ¿Quién de ustedes tiene plásticos, unos 2 plásticos que nos prestara, ya que usted no lo tenga en uso? Alguno de los hermanos de pronto en la finca. ¿Alguien tiene un plástico grande? La hermana